Bueno, la lección de hoy, amigos, después ustedes la pueden ver bien, como siempre decimos, pero nos anima a poder meditar eh, la misión ya en el Nuevo Testamento. Se acuerdan que esta materia se llama Bases Bíblicas de las Misiones? Por lo tanto, estamos haciendo como un pantallazo general de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y tratando de descubrir la misión de Dios en toda la palabra, tratando de desterrar el mito de que la misión es solo del Nuevo Testamento y que la misión empieza con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo que no, que la misión de Dios la hemos rastreado ya desde el Génesis. ¿Recuerdan eso, no? Que vimos desde la creación misma está presente la misión. Está presente con los profetas, está presente con los reyes de Israel, está presente con el pueblo mismo de Israel. Y así estamos como descubriendo una misión de Dios que está enhebrada con la historia, ¿no? Está presente a lo largo de los hechos de la historia de la humanidad. O sea, no es algo novedoso con el Nuevo Testamento. Entonces, en esta lección ya, ahora sí, ya fuimos haciendo un recorrido del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y estamos entonces en esta lección tratando de eh, reflexionar y estudiar algunos textos claves que nos dan una visión de la misión en el Nuevo Testamento, ¿no? Y obviamente va a ser mucho más claro y contundente, o sea, más evidente esta misión que tal vez rastrearla en el Antiguo Testamento, porque de alguna manera, una cuestión obvia, ¿no? Al Cristo personificarse y venir a esta tierra, no hay dudas que deja en evidencia ese plan de Dios que existió siempre y su misión ahora se encarna, toma forma evidente en la persona de su Hijo Jesús. Por eso es mucho más visible, mucho más evidente descubrir la misión en Cristo y en los evangelios, que los evangelios, ustedes recordarán, eh, relatan la vida de Cristo, ¿no? A través de distintos autores. Cuatro autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hicieron una crónica de los principales sucesos de la venida de Jesús a la tierra y su ministerio en esta tierra hasta su ascensión al cielo, ¿no? Cada uno de estos cuatro autores relata desde su perspectiva y trató de plasmar en su evangelio su mirada de esta misión de Jesús. Entonces, cada uno de estos autores va a hacer énfasis en aquellos elementos que le parecieron más relevantes para el público al cual escribieron su evangelio. De hecho, se cree que hubo más evangelios, ¿no? O más, sí, relatos de la vida de Cristo que no quedaron plasmados en el canon bíblico, pero que buscaban de alguna manera dar a conocer también los hechos de Jesús, ¿no? Los evangelios que llegaron a nuestros días y que conforman el canon bíblico son estos cuatro. Y entonces, cada uno de estos escritores, con distintas fuentes, eh, trataron de dejar sistematizado, por lo menos Mateo, Marco y Lucas, que son los sinópticos, eh, la vida de Jesús, a excepción de Juan, que si bien es un evangelio, no es sinóptico, porque hace más énfasis en las enseñanzas de Jesús o en la figura de él como el Cristo, ¿no? Pero también complementa, y cada evangelio se complementa unos a otros, con algunas pequeñas a veces diferencias de interpretación o de números. Uno dice que eran 70 discípulos, otro dice que son 72, pero son detalles menores que incluso hay ciertas explicaciones eh, para entender por qué se dan a veces esos pequeños detalles, pero que no varían en absoluto, en lo más mínimo,
el mensaje central de lo que se quiere expresar, ¿no? Entonces, bueno, Mateo es este primer evangelista que fue testigo presencial del Señor Jesús. Recuerdan ustedes que Mateo era un recaudador de impuestos, o sea, un funcionario, un empleado público del Imperio Romano que contrataba empleados locales, les pagaba un sueldo y los hacían recaudar impuestos a favor de Roma, ¿no? Eso obviamente hacía que las personas que se prestaban al invasor, en este caso Roma, a servir al enemigo, obviamente eran personas muy mal vistas, ¿no? O sea, eran considerados hasta ciertos traidores, ¿no? A la patria. Bueno, esta es la situación de Mateo y Jesús tiene una, una mirada de misericordia de él, ¿no? Que transforma su vida, se transforma en seguidor de nuestro Señor y termina siendo un cronista de su vida, ¿no? Y Mateo, como judío que era, apunta su mensaje fundamentalmente a un público judío. Por lo tanto, ustedes van a ver en el libro de Mateo que hay muchas referencias al Antiguo Testamento, porque los judíos conocían el Antiguo Testamento, los profetas, hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Cristo de esas profecías. El vocabulario que utiliza es muy común para los judíos, las liturgias judías, eh, el santoral, por así decirlo, que utiliza, las fiestas patrias judías, todo hace referencia a una cosmovisión que un judío de aquel entonces, si leía el Evangelio de Mateo, iba a entender claramente, porque las palabras, los hechos, los lugares que nombra y todo, son muy típicos, ¿no? Es como si un rosarino escribe sobre el Día de la Bandera en Rosario y cómo es la ciudad, y nosotros que somos de Rosario rápidamente identificamos qué es la Bajada de España, qué es dónde queda el monumento, los puntos cardinales, etcétera, ¿no? Ahora, si eso mismo lo escribe un salteño, quizá va a hacer referencia a cosas que muy genéricas, ¿no? Y a otros aspectos. Bueno, algo parecido es la explicación de los evangelios, ¿no? Algunos textos claves en el Evangelio de Mateo. Uno estaría tentado a pensar que por esta razón que dijimos que Mateo era judío y le escribió a los judíos, uno podría pensar de que no hace referencia a los gentiles, o sea, a, a los que no son judíos, eh, y que no quede plasmado en el Evangelio de que Jesús vino también a los que no son judíos. Eso uno pensaría, ¿no? Pero sin embargo vemos distintos textos escritos por un judío que tenía una cosmovisión judía y que estaba escribiendo de otro judío que era Jesús, donde sí hace referencia a que el mensaje de Cristo era no solo para las ovejas perdidas de Israel, sino para todas las naciones, ¿no? Y para los gentiles. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos en misión, diciéndoles que el fin de la misión es predicar las buenas nuevas y las señales del reino que acompañan a es que lo que han recibido, por lo tanto no hay que sacar ventaja, y que además deben estar dispuestos a ser libres de la tiranía de las cosas materiales, ¿no? Eso está en Mateo 10. En Mateo 15, Jesús presenta su necesidad con la mujer sirofenicia. Eh, y a pesar de que ella no entra en su esquema, no pertenece al pueblo judío, Jesús no la ignora. Y eso lo escribe Mateo, ¿no? Un judío que queda asombrado de que Jesús no rechaza a esta mujer que no era judía, o sea, que no la ignora, ¿no? En Mateo 24
está el diálogo de Jesús con sus discípulos. En ese capítulo se presenta este diálogo de Cristo con sus discípulos acerca de la venida del reino. Fíjense lo que hablamos hace un ratito del reino, ¿no? Y el reino de Dios viene por etapas, ¿no? Esta última etapa del reino es la victoria final, ¿no? Y ocurre al final de los tiempos, cuando Satanás es vencido y el pecado es destruido y el reino de Dios alcanza su plenitud máxima, ¿no? Satanás es encadenado, echado al fondo del abismo, y el Señor en el capítulo 24 habla de todo esto, ¿no? Y, y le preguntan a él en el versículo 24, ¿cuándo llegará el reino? Y Jesús contestó con ciertos detalles, eh, y dijo que este siglo malo tenía que perdurar hasta que Él venga y que tendría las siguientes características. Este siglo malo quiere decir este tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y entonces Él dice que este tiempo siempre habría hostilidad hacia el Evangelio y hacia el pueblo de Dios. También que se iba a tratar de que las personas se aparten de Cristo, que aparecerían religiosos falsos, que aparecerían falsos mesías que intentarían engañar a muchos. Todo esto es el origen de las religiones, por ejemplo. Las distintas religiones, las sectas, todo eso es parte de esto que Jesús predijo hace 2000 años atrás, ¿no? Dijo que continuarían las guerras, que habría hambre, que habría terremotos, catástrofes, rumores de guerra, persecuciones, martirios también, ¿no? Aquellos que mueren a causa de su fe, que se iban a levantar falsos profetas. También dijo Jesús que el amor de muchos se enfriaría, o sea que algunos que iniciaron bien o entusiasmados, creyendo ser seguidores de Jesús, bueno, los problemas, las situaciones terminan enfriando eso. Todas esas son cosas que Jesús advierte en el libro de Mateo, capítulo 24, ¿no? Eh, y Jesús no dijo esto a ningún otro grupo de personas, sino, podríamos ir a la iglesia, a esa iglesia que estaba comenzando, porque eran los discípulos, los cercanos a él, a quien Jesús les estaba explicando esto, ¿no? Este es el programa de Dios hasta que Él venga. Es como que le estaba adelantando la agenda de lo que iba a acontecer en el mundo. Y nosotros lo estamos viviendo. Ya tenemos, por la gracia de Dios, 2000 años de historia para ver para atrás y ver esa evolución. Eh, entonces, eso fue lo que Jesús eh, compartió, ¿no? Eh, la historia y la experiencia demuestran que la iglesia que no propaga el evangelio se marchita y muere. De igual manera, el creyente que individualmente no aprende a enfocar su atención en las necesidades de otros y a ministrar para satisfacerla, permanece en una constante inmadurez, ¿no? Y en ese capítulo, Jesús dice que en el versículo 14, Mateo 24, 14, que es un texto muy cortito, pero muy interesante, que le preguntan cuándo iba a ser el reino. Y el Señor Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nos da una pista, Jesús, aquí, que para que venga el fin del mundo, para que ese reino se manifieste en su plenitud, es necesario que sea predicado el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Por lo tanto, podríamos hacer una conclusión, quizá. Si ese evangelio del reino aún no ha sido predicado como testimonio a todas las naciones, entonces quiere decir que el fin todavía no va a venir. Porque Jesús estaba diciendo de que el reino de Dios va a venir cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones, ¿no? Y eso nos remite a lo que habíamos dicho del concepto de naciones.
naciones no se refiere a países, a los 205, 210 países que las Naciones Unidas reconoce, sino cuando la Biblia habla de naciones, está hablando de etnias, de grupos humanos que tienen una propia idioma, una cultura propia, una historia en común, y a veces dentro de un país hay muchas etnias o hay muchas naciones que conviven en un país políticamente hablando. Nosotros acá en Argentina tenemos algunas naciones como, en el sentido bíblico, ¿no? Naciones como grupos étnicos, como los grupos aborígenes, que quedan muy poquitos, y básicamente la mayoría de la población argentina somos más o menos culturalmente iguales, ¿no? Si bien algunos somos descendientes de españoles, los otros descendientes de italianos, otros más gringos, pero no hay una gran diferencia cultural. Ahora, en otros países, como la India, por ejemplo, hay cientos de naciones bíblicamente hablando. O sea, grupos humanos que tienen características diferentes unos de otros, una cultura distinta, un idioma distinto, un origen diferente. Ellos se sienten diferentes y a los otros, con una historia en común, que hace que sean una etnia, un grupo humano, una nación en el sentido bíblico. Y cuando Jesús dijo estas palabras, lo que él tenía en mente era el concepto de nación como grupo humano. Entonces, de ahí radica la importancia de que como iglesia entendamos de que es necesario que el Evangelio llegue a todas las naciones. Esas naciones pueden ser de millones de habitantes o pueden ser naciones de unos pocos miles, porque puede ser un grupo humano donde esa nación son apenas unos pocos miles también. Entonces, es muy diversa este concepto de naciones, ¿no? Pero bueno, sea como sea, en Mateo 24:14, el Señor Jesús nos dio una pista de que el fin del mundo llegaría cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces, eso nos urge como iglesia. Es decir, si queremos que Cristo regrese, aceleremos la segunda venida de Cristo, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que ese evangelio sea predicado en todas las naciones. Y eso es un concepto misionológico, ¿no? ¿Cómo hacemos para, como iglesia, ayudar, contribuir, colaborar a que ese mensaje del reino llegue a todas las naciones? Sobre todo a las naciones que todavía no tienen testimonio. Porque las que ya lo tienen, ya está. Hay testimonio, hay una iglesia que puede seguir creciendo, hay cristianos, discípulos que pueden seguir predicando, pero ¿qué pasa con esas naciones donde no hay testimonio? Donde aún no hay una iglesia, donde aún no hay discípulos de Cristo, o si los hay son muy, muy, muy poquititos y que no tienen ni siquiera la capacidad de poder reproducirse. Entonces ahí radica el desafío y eso es lo que Pablo, uno que va a venir mucho tiempo, algún tiempo después de Jesús, fue lo que más lo desveló. ¿Cómo hacer para anunciar el Evangelio donde Cristo no haya sido anunciado? Eso es lo que movilizaba al apóstol. Y en Mateo 28 está la gran comisión, ¿no? Que se repite 5 veces en la Escritura, prácticamente al final de cada uno de los 4 evangelios y una vez al principio del libro de Hechos. Esta es la famosa gran comisión. Estos textos que resumen las últimas palabras de Jesús y deja este encargo a sus seguidores, a la iglesia, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso está en Mateo 28, 16 al 20. Eso mismo lo encontramos en Marcos capítulo 16, donde con otras palabras hace referencia a lo mismo, porque Marcos dice, haced discípulos a todas las naciones. Hace énfasis en la persona, ¿no? En hacer discípulos, o sea, en hacer seguidores de Cristo, no en hacer cristianos como religión, sino hacer discípulos. Ese es el desafío. Porque hacer cristianos es fácil. Uno comparte, se adhiere a una religión. De hecho, en nuestra tierra, en Argentina, y en muchos de los países de Latinoamérica, está lleno de cristianos.
uno le pregunta a cualquier persona en la calle y seguramente nos va a decir que son cristianos, ¿no? O en nuestras iglesias, todos dicen, sí, yo soy cristiano. Ahora, ¿son discípulos de Cristo? O sea, ¿son seguidores de Jesús? ¿Jesús es su Señor y Salvador? Bueno, ahí quizás no todos, ¿no? Por eso Marcos dice, registra las palabras de Jesús como haced discípulos a todas las naciones. Pero Jesús resalta que Él va delante como pionero, que va preparando el camino. Y al llegar descubrimos que Él ya ha estado, como dice Marcos 16:7, ¿no? Lucas, en el capítulo 24, también resume lo que dijo Jesús y presenta una visión total del mandato de Cristo, ¿no? En esta comisión se destacan 5 aspectos de esta proclamación. Lucas capítulo 24, 44 al 49 dice que se predique el perdón de pecados, dice, ¿no? El evangelio es salvación para los pecadores. Todas las naciones tienen necesidad del perdón, ¿no? Dice, y que se predicase en su nombre. El nombre de Cristo siempre es la base o el fundamento sobre el cual se hace esta propuesta del perdón de pecados, ¿no? El que perdona es Jesús. Dice, en tercer lugar, y que se predique el arrepentimiento. Los pecadores no pueden ser perdonados si persisten en sus pecados. Es necesario arrepentirnos, ¿no? Para que ese perdón se haga efectivo, tenemos que nosotros proceder al arrepentimiento, ¿no? Que el arrepentimiento, como sabemos, es cambiar de dirección. Si íbamos para allá, ahora volvemos para acá. Es como un cambio de nuestra postura, un cambio de nuestra eh, perspectiva de las cosas, ¿no? Dice, y que se predique el arrepentimiento a todos los gentiles, y ahí está hablando a todas las naciones, debe ser predicado este evangelio, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. O sea, no en nuestro poder, sino que tenemos que apoyarnos en que el que está interesado en que esto prospere, no es nosotros, no es nuestra iglesia, sino quien está interesado en que esto prospere, es nuestro Señor, ¿no? Y por último está Juan, capítulo 20, que recoge lo que Jesús dijo en el día de la resurrección. Si recuerdan, los discípulos se habían reunido por temor a los judíos, estaban con las puertas cerradas y en secreto, y allí es donde aparece Jesús y se pone en medio de ellos, ¿no? Y la comisión que Jesús les da presenta un fuerte contraste con la situación de los discípulos, ¿no? Porque ellos tenían mucho miedo, pero Jesús les dice que no tenían que tener miedo, al contrario, que debían cobrar ánimo. Qué hermoso esto que Jesús los anima, ¿no? Ellos estaban escondidos en una reunión secreta y Jesús viene, les da ánimo y los anima a, a que puedan salir hasta los confines del mundo desafiando los peligros de la persecución y la muerte. En el capítulo 20, lo primero que dice Jesús, y lo dice 2 veces en el versículo 19 y 21, es paz a vosotros. Esas palabras eran mucho más que un simple saludo judío, ¿no? Era una demostración de ese tierno amor de Jesús y compasivo hacia los discípulos que estaban desorientados y temerosos, ¿no? Y él después dice, como me envió el Padre, así también yo los envío, ¿no? Y es interesante esto porque nos deja un modelo. Dice, así como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes. La misión de la iglesia en el mundo es ser como Cristo en todo. Esa es la misión. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y cómo nos envía a nosotros? Para reflejar y mostrar cómo es Jesús. Esa es la misión de la iglesia, ¿no? Después dice que reciban el Espíritu Santo, o sea que iban a necesitar el poder del Espíritu Santo para hacer esta tarea, porque era una tarea titánica. Un pequeñito puñado de seguidores con un maestro, un líder que había muerto y había resucitado, en un contexto hostil.
cómo podía ese mensaje que había trascendido apenas unos pocos kilómetros a la redonda transformarse en un mensaje mundial y universal como lo es hoy. Indudablemente que no fue por la capacidad de los discípulos, sino que fue por el poder del Espíritu Santo que permitió que ese mensaje trascendiera las fronteras, salteara todos los peligros, los intentos que hubieron de acallar ese mensaje, las prohibiciones, los muertos que hubo, los que tuvieron que pagar precio, todo con tal de cortar ese mensaje. Sin embargo, nada pudo prevalecer a este mensaje y a esta buena noticia que Jesús trajo a la tierra y ahora encomendó a sus seguidores que lo sigan. ¿Por qué? Porque está basada en el poder de Dios y en su Espíritu Santo, no en la capacidad de la iglesia o en la estrategia o en la inteligencia o en la fuerza que cada uno pudiera tener de la persuasión, etcétera, ¿no? Y que eso es interesante como Jesús lo deja claramente, diciendo que el Espíritu Santo es el poder que nosotros necesitamos para poder anunciar esto, ¿no? Y después agrega, bueno, a quienes les remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos, ¿no? Dando a entender de que el poder del Evangelio puede ser para salvación eh, de los que se salvan y para perdición de los que lo rechazan, ¿no? Y por último está Hechos 1:8. Vimos la gran comisión en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por último, en este famoso texto que lo habíamos visto, donde dice que íbamos a recibir poder para proclamar el Evangelio y ser testigos cruzando distintas barreras. Barreras geográficas, pero también barreras culturales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Samaria, más que una barrera geográfica, era una barrera cultural? Y también hoy nosotros tenemos barreras culturales, ¿no? No solamente son geográficas, ir hasta un pueblo, una tribu perdida por ahí, sino que también hay barreras culturales o ideológicas también, eh, que son las que el Señor Jesús nos anima a cruzar, ¿no? Cruzar de una barrera geográfica, cruzar de una cultura a otra, cruzar una frontera social, cruzar la frontera urbana, cruzar la frontera del poder espiritual, ¿no? Hay poderes de la hechicería, la adoración a los demonios, las religiones paganas, etcétera. Son también esas fronteras de lo espiritual. Y cruzar las fronteras también religiosas, ¿no? Como puede ser el catolicismo, que parece una religión piadosa o que toma elementos de la Biblia, pero que a veces se mezcla de una manera con sincretismo, con prácticas paganas o de la religiosidad popular, o religiones tradicionales como el Islam, el hinduismo, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto al Evangelio. ¿Cómo estamos hasta acá? Ya estamos terminando. ¿Algún comentario? ¿Alguna, sí, comentario, sugerencia, alguna opinión? Bueno, entonces seguimos un poquito más. Después ustedes lo pueden ver tranquilo. Pero yo por lo menos quiero resaltarle algunas cosas que me parece que son más importantes, ¿no? O más interesantes, que nos llevemos algunas cositas. Así que hasta ahora lo que hemos visto es la misión en el Nuevo Testamento. Esta materia se llama Bases Bíblicas de las Misiones. Por lo tanto, tratamos de descubrir en la Biblia esas bases, ese sustento que nos permiten entender que la misión de Dios está presente en las Escrituras, ¿no? Y hemos visto en estos minutos cómo la misión de Dios quedó plasmada claramente en cada uno de los evangelios y también en el libro de Hechos. Y cada uno tiene un perfil o un énfasis que quedó registrado por el autor humano, pero inspirado por el Espíritu Santo, y que nos sigue permitiendo analizar el contenido de esta misión, el alcance,
de esta misión a través de las distintas formas que fue expresada. Por eso hicimos este recorrido por cada uno de la forma de explicar, ¿no? Eh, y ahora lo que queda, por lo menos de que quiero hacer énfasis, es cuáles son las fronteras misioneras hoy. Si tuviéramos que pensar en los principales fronteras, o sea, fronteras como desafíos que tenemos en la misión global hoy. Una de las fronteras principales son las religiones. Las religiones eh, han estado presentes en la historia de la humanidad milenariamente. Siempre el ser humano ha buscado atribuir significado a la vida, al más allá, basado en que hay una realidad por encima de su propia realidad. El ser humano es el único ser del mundo animal que puede pensar en sí mismo y en el más allá. Un animal, cualquiera de los que nosotros conocemos, tiene cierta conciencia de peligro, de miedo, por eso tiene reacciones, instinto, pero obviamente no tiene esta capacidad de raciocinio que sí tiene el ser humano, que puede pensar en sí mismo quién soy, por qué existo, qué hay más allá de la vida, todas esas preguntas filosóficas, ¿no? Bueno, el ser humano naturalmente le ha asignado también una explicación mística, o sea, tratando de entender de que hay una realidad por fuera de su propia realidad humana, lo que nosotros vemos y conocemos, ¿no? Lo que ven nuestros ojos y nuestros sentidos. Eh, y la religión es ese aspecto del ser humano que busca dar una explicación a todo aquello que trasciende lo que vemos, sentimos, olemos o observamos, ¿no? Y religión quiere decir religar, eh, relacionarnos con lo espiritual o ese mundo por fuera de nuestra realidad. Entonces, ha habido religiones a lo largo de toda la humanidad. Eh, y hoy en día, una de las fronteras que sigue existiendo para la misión de la iglesia son las principales religiones que moldean la vida de las personas. Por ejemplo, el Islam o los musulmanes es una de las principales religiones que hay en el mundo luego del cristianismo. Se calcula que más o menos un 33% de la población mundial, somos 8.000 millones de habitantes, se considera cristiana. Prácticamente un tercio. O sea, si hubiera 3 personas en el mundo, una es cristiana. Cristiana en el sentido amplio. Católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, eh, adventistas, etcétera. Cristianismo en un sentido amplio, ¿no? El 33%. La segunda religión en cantidad de personas, de adeptos, es el Islam. El Islam son más o menos unos 28-29% también de la población. Y es una de las religiones de más rápido crecimiento. No tanto porque se convierte en gente nueva, sino por la tasa de natalidad que es muy alta entre los países musulmanes, ¿no? Eh, Conversos occidentales no son tantos, ¿no? Generalmente es la tasa de crecimiento tiene que ver con la natalidad más que haya gente que se persuade del islamismo y dice yo quiero ser islámico o quiero ser musulmán. Aunque sí lo hay, ¿eh? En Europa, sobre todo, acá en Argentina, yo he conocido conversos al Islam, un muchacho que era panadero, que trabajaba en una panadería en calle Callao, entre Rioja y San Luis, compañero de un amigo nuestro ahí de la iglesia, se había convertido, muchacho joven, al islamismo, por ejemplo, ¿no? Había hecho la profesión de fe islámica y empezaba a tratar de vivir de acuerdo a una manera islámica. Pero bueno, no es la mayoría, pero sí hay conversos. Entonces, el Islam
es una de las principales fronteras misioneras hoy, ¿no? Porque es un bloque humano muy, muy grande en el mundo. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios y se basa en 5 pilares. O sea, la religión islámica, si uno tuviera que resumirla de qué se trata, ellos mismos te lo dicen que son 5 pilares. Un pilar es la oración, que la hacen 5 veces al día. Tienen horarios donde ellos dejan lo que están haciendo, si es un buen musulmán, extiende su alfombrita en el suelo, apunta en dirección a la Meca, que es una ciudad que está en Arabia Saudita, se inclina y ahí hace sus rezos. Eso es uno de los pilares. O sea, un buen musulmán tiene que orar o rezar 5 veces al día. El segundo pilar es el mes de ayuno del Ramadán. Todos los años, más o menos entre febrero y marzo, a veces un poquito de abril, va cambiando porque el calendario es lunar, no es gregoriano como el nuestro, hay un mes de ayuno que se llama Ramadán. Y todo buen musulmán tiene que cumplir obligatoriamente este ayuno, que es un ayuno desde el amanecer hasta el anochecer. Y termina con una fiesta del cordero, donde se mata un cordero, y se invita a toda la familia, es como una fiesta, como si uno dijera Navidad o Año Nuevo, una fiesta muy popular, muy linda, eh, que rompen el ayuno, se llama iftar. Segundo pilar. Tercer pilar es la declaración, como así como nosotros tenemos la oración de fe, que uno invita a alguien cuando le predica a que repita eh, que se arrepiente de sus pecados y que pide que Jesús entre en su corazón. Bueno, ellos también tienen una oración que es como una especie de declaración que consiste en decir de que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces, un buen musulmán, o que para que sea musulmán, tiene que hacer esta declaración, que Alá es Dios y Mahoma su profeta. El cuarto pilar es la peregrinación a la Meca. La Meca es una ciudad que está en Arabia Saudita, donde está la famosa mezquita de la Meca, que ustedes la habrán visto en algún video, que es como un cuadrado de piedra blanca, como un edificio así, un rectángulo parado así, y que miles y miles de personas dan vueltas alrededor de esta piedra ahí en la ciudad que se llama Meca. Eh, entonces, un buen musulmán, por lo menos una vez en su vida, tendría que ir a dar esa peregrinación. De hecho, hay tours, empresas de turismo en el mundo islámico que venden pasajes y una semana para ir, y la gente ahorra durante años muchas veces para poder hacer ese viaje a la Meca y hacer ese recorrido. Y por último, la limosna a los pobres. Ese es el quinto pilar. O sea, un buen musulmán